¿Qué es un riesgo de trabajo? Amigo trabajador, con seguridad habrás escuchado en más de una ocasión la expresión riesgo de trabajo, quizá alguien que conoces comentó una vez sobre el tema, o probablemente en tu empleo escuchaste decir ese término. Pero, ¿sabes en qué consiste el riesgo de trabajo, o qué implica sufrirlo? En este video te explicaremos la realidad legal de un riesgo de trabajo, en qué consiste, y que se debe entender como tal, así como también las prestaciones que contempla y también las consecuencias legales que de este se derivan para tu patrón. Abordaremos lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, por ser la disposición general en materia laboral. No obstante, recordamos que en materia burocrática tanto la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, así como la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, contienen disposiciones especiales aplicables en materia burocrática, así como de igual manera en materia laboral ordinaria la Ley del Seguro Social es norma legal aplicable. Comencemos. ¿Qué es un riesgo de trabajo? Debemos tener en cuenta que para que se configure el riesgo de trabajo, necesariamente debe existir previo a ello una relación laboral en términos de los artículos 8, 10 y 20 de la Ley Federal del Trabajo, es decir, previo a hablar de que exista riesgo de trabajo, debe efectivamente originarse de una relación laboral. Los artículos en comento establecen lo siguiente. Ley Federal del Trabajo. Artículo 8. Trabajador es la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. Artículo 10. Patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Artículo 20. Se entiende por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de un salario. De lo establecido en los artículos en estudio, tenemos que trabajador es aquella persona física que presta a otra, ya sea persona física o moral, su trabajo personal subordinado. Patrón es la persona ya sea moral o física que utilice los servicios de uno o varios trabajadores. Relación laboral es aquella que con independencia del acto que le dé origen, se da cuando una persona física se obliga a prestar a cambio de un salario sus servicios personales subordinados a otra persona, ya sea física o moral. Aunque todo esto nos parezca obvio, resulta necesario conocerlo de antemano, pues saber el origen de los derechos y prestaciones derivadas de las relaciones laborales, es el punto de partida para lo que más adelante abordaremos. Ahora que sabemos en qué consiste una relación laboral y quiénes son parte de ella, ya podemos comenzar a hablar de lo que es un riesgo de trabajo. De conformidad a la ley que rige la materia en nuestro país, la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 473 se establece lo que debemos entender por este hecho jurídico. Artículo 473. Riesgos de trabajo son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo. Luego entonces, tenemos que un riesgo de trabajo son los accidentes y enfermedades a que los trabajadores están expuestos con motivo de su trabajo, por lo que contrario a lo que el común de la gente piensa no se remite solo a accidentes, sino además a enfermedades adquiridas por los trabajadores con motivo de sus labores. A su vez, los artículos 474 y 475 de la ley en estudio, nos definen en ese orden que son un accidente y una enfermedad de trabajo respectivamente. Artículo 474. Accidente de trabajo es toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o posterior, o la muerte, producida repentinamente en ejercicio, o con motivo del trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se preste. Quedan incluidos en la definición anterior los accidentes que se produzcan al trasladarse el trabajador directamente de su domicilio al lugar del trabajo y de este a aquel. Artículo 475. Enfermedad de trabajo es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en que el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios. De conformidad a los artículos en estudio,
Un riesgo de trabajo es toda enfermedad o accidente que le acontece a los trabajadores con motivo de sus labores, ya sea en la fuente de trabajo o en el trayecto de su domicilio a la fuente de trabajo y viceversa. A su vez, se distingue entre el accidente de trabajo y la enfermedad profesional, siendo el primero toda lesión orgánica o perturbación funcional e incluso la muerte, mientras que la segunda es aquel estado patológico derivada de una causa u origen directo del trabajo que se desempeñe o de su propio medio. Sobre las enfermedades de trabajo, también debemos incluir aquellas que la propia Ley Federal del Trabajo establece en su artículo 513, así como las que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social también puede considerar como tales, esto de conformidad al artículo 476 de la ley de la materia. Ahora bien, aquí la pregunta que surge de lo que acabamos de comprender es la siguiente. Para efectos de la Ley Federal del Trabajo, será lo mismo una cortada superficial en una mano derivada de un accidente de trabajo, a perder la mano o la extremidad entera. Y en caso de las enfermedades ocasionadas por las actividades laborales, será lo mismo una enfermedad que me incapacita por una semana, o una que me impida volver a desempeñar mi trabajo o cualquier otro por el resto de mi vida, o que incluso me pueda causar la muerte. Como respuesta a nuestras preguntas, tenemos que la Ley Federal del Trabajo clasifica los riesgos de trabajo acorde al grado de incapacidad que estos generan para poder desempeñar un empleo. Así las cosas, el artículo 477 de la ley en comento establece que los riesgos de trabajo pueden producir incapacidades para desempeñar un empleo o labor, las cuales se clasifican en la forma siguiente. 1. Incapacidad temporal. 2. Incapacidad permanente parcial. 3. Incapacidad permanente total y 4. Muerte del trabajador. Como podemos ver, la clasificación de dichas incapacidades en la norma aplicable es progresiva en cuanto al grado de daño o incapacidad sufrida a causa del riesgo de trabajo, yendo desde la consecuencia más ligera hasta la misma muerte del trabajador. ¿En qué consisten todas estas incapacidades? A continuación lo explicaremos. Incapacidad temporal es la pérdida de facultades o aptitudes que imposibilita parcial o totalmente a una persona para desempeñar su trabajo por algún tiempo. Incapacidad permanente parcial es la disminución de las facultades o aptitudes de una persona para trabajar. Incapacidad permanente total es la pérdida de facultades o aptitudes de una persona que la imposibilita para desempeñar cualquier trabajo por el resto de su vida. En el caso de la muerte no hay bastante que explicar. Si esta deriva de un riesgo de trabajo es la consecuencia más grave desde luego. ¿A qué tienes derecho si sufres un riesgo de trabajo? De conformidad con el contenido del artículo 487 de la ley en estudio, quienes sufran un riesgo de trabajo tendrán derecho a asistencia médica y quirúrgica, rehabilitación, hospitalización, cuando el caso lo requiera, medicamentos y material de curación, los aparatos de prótesis y ortopedia necesarios y la indemnización fijada en el título correspondiente a riesgo de trabajo en la ley que regula la materia. ¿Cómo se pagan las indemnizaciones por riesgo de trabajo conforme a la Ley Federal del Trabajo? Para determinar las indemnizaciones aquí estudiadas, se tomará como base el salario diario que perciba el trabajador al ocurrir el riesgo y los aumentos posteriores que correspondan al empleo que desempeñaba, el salario de la fecha en que se produzca la muerte o el que percibía al momento de su separación de la empresa. De igual manera, y de conformidad al artículo 485 de la ley en comento, la cantidad que se tome como base para el pago de las indemnizaciones no podrá ser inferior al salario mínimo. Si el salario que percibe el trabajador excede del doble del salario mínimo del área geográfica de aplicación a que corresponda el lugar de prestación del trabajo, se considerará esa cantidad como salario máximo. Si el trabajo se presta en lugares de diferentes áreas geográficas de aplicación, el salario máximo será el doble del promedio de los salarios mínimos respectivos. Las indemnizaciones se pagarán directamente al trabajador, mientras que en los casos de su muerte, se observará lo dispuesto en el artículo 115 de la ley en estudio. ¿Qué indemnizaciones corresponden a cada una de las incapacidades derivadas de un riesgo de trabajo? Retomando la pregunta que nos hicimos con anterioridad, si no se pueden clasificar de igual manera una cortada en un dedo a perder una extremidad o incluso la vida,
Por consiguiente, las incapacidades que se derivan de estas lesiones o perturbaciones físicas, tampoco pueden indemnizarse de la misma manera. A continuación, abordaremos las distintas indemnizaciones previstas para cada una de las incapacidades ya abordadas, así como sus fundamentos legales. Ley Federal del Trabajo. Artículo 491. Si el riesgo produce al trabajador una incapacidad temporal, la indemnización consistirá en el pago íntegro del salario que deje de percibir mientras subsista la imposibilidad de trabajar. El trabajador percibirá su salario hasta que se declare su incapacidad permanente y se determine la indemnización a que tenga derecho. Artículo 492. Si el riesgo produce al trabajador una incapacidad permanente parcial, la indemnización consistirá en el pago del tanto por ciento que fija la tabla de evaluación de incapacidades, calculado sobre el importe que debería pagarse si la incapacidad hubiese sido permanente total. Artículo 495. Si el riesgo produce al trabajador una incapacidad permanente total, la indemnización consistirá en una cantidad equivalente al importe de 1095 días de salario. Artículo 500. Cuando el riesgo traiga como consecuencia la muerte del trabajador, la indemnización comprenderá 1. 2 meses de salario por concepto de gastos funerarios y 2. El pago de la cantidad que fija el artículo 502. Esta cantidad resultan ser 5.000 días de salario, sin deducir la indemnización que percibió el trabajador durante el tiempo en que estuvo sometido al régimen de incapacidad temporal. Las disposiciones legales que establecen quienes tienen derecho a percibir una indemnización por muerte del trabajador, la forma en que será pagada y el procedimiento para solicitarlo son bastante amplias como para incluirlas en el presente video, por lo que si nuestros suscriptores así lo piden, podemos hacer uno exclusivamente dedicado a este tema, que cubra todos estos aspectos. Continuando con el pago de las diversas indemnizaciones por riesgo de trabajo, tenemos que de conformidad al artículo 494 de la ley de la materia, el patrón no estará obligado a pagar una cantidad mayor de la que corresponda a la incapacidad permanente total aunque se reúnan más de 2 incapacidades. A su vez, dentro de los 2 años siguientes al en que se hubiese fijado el grado de incapacidad, podrá el trabajador o el patrón solicitar la revisión del grado, si se comprueba una agravación o una atenuación posterior. Esto último al tenor de lo establecido en el numeral 497 del mismo ordenamiento legal. ¿Qué pasa si quien sufrió un riesgo de trabajo está en aptitud de volver a desempeñar algún trabajo? Artículo 498. El patrón está obligado a reponer en su empleo al trabajador que sufrió un riesgo de trabajo, si está capacitado, siempre que se presente dentro del año siguiente a la fecha en que se determinó su incapacidad. No es aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior si el trabajador recibió la indemnización por incapacidad permanente total. De igual manera, el artículo 499 de la norma legal en estudio, contempla que si un trabajador víctima de un riesgo no puede desempeñar su trabajo, pero sí algún otro, el patrón estará obligado a proporcionárselo, de conformidad con las disposiciones del contrato colectivo de trabajo. ¿Cuándo es que el patrón queda exceptuado de cumplir con las obligaciones en materia de riesgos de trabajo? Según lo establecido en el artículo 488 de la Ley Federal del Trabajo, el patrón queda exceptuado de las obligaciones que determina el artículo anterior, en los casos y con las modalidades siguientes. 1. Si el accidente ocurre encontrándose el trabajador en estado de embriaguez. 2. Si el accidente ocurre encontrándose el trabajador bajo la acción de algún narcótico o droga enervante, salvo que exista prescripción médica y que el trabajador hubiese puesto el hecho en conocimiento del patrón y le hubiese presentado la prescripción suscrita por el médico. 3. Si el trabajador se ocasiona intencionalmente una lesión por sí solo o de acuerdo con otra persona, y 4. Si la incapacidad es el resultado de alguna riña o intento de suicidio. El patrón queda en todo caso obligado a prestar los primeros auxilios y a cuidar del traslado del trabajador a su domicilio o a un centro médico. Nos queda decir que en tratándose de materia laboral ordinaria, si tu patrón te dio de alta ante el Seguro Social con anterioridad al percance o riesgo de trabajo, el IMSS se subroga en el otorgamiento de las prestaciones médicas y en especie, así como en el pago de las indemnizaciones,
mientras que en materia del ISSSTE dicho instituto hace lo respectivo, bajo los términos de las leyes especiales que rigen sobre la materia. Hacemos énfasis en esto último, por lo que aquí concluimos nuestro video, pues queremos que la presente exposición abarque los aspectos generales de los riesgos de trabajo. ¿Qué consecuencias hay para el patrón si sufres un riesgo de trabajo sin haberte dado de alta al Seguro Social? De igual manera, este es un tópico que por su extensión requiere un estudio amplio y por consiguiente un video aparte para poder explicarlo mejor, por lo que si nuestros suscriptores lo piden, expondremos lo que procede cuando acontece un riesgo de trabajo y la parte operaria no está afiliada a sistema de seguridad social alguno. Amigo trabajador, es oportuno que sepas a qué tienes derecho cuando se sufre un riesgo de trabajo, pues si bien es un hecho que a nadie se le desea, lo cierto es que toda persona en sus labores diarias como trabajador puede sufrir uno, o bien, si nunca llega a sucederte pero en cambio le acontece a alguno de tus familiares o conocidos, puedes con la información que te hacemos llegar en este video explicarle a grandes rasgos las prestaciones que tiene derecho a percibir. Esperamos que este video le haya sido de utilidad. Por favor, compártalo con quien le pueda servir esta información. Suscríbase a nuestro canal para estar al tanto de las novedades en materia del ISSSTE y aprender sobre los temas más importantes en pensiones.